llegué a Orvieto, como pueden ver. Es esa ciudad que se ve allá arriba. Vamos a explorar qué tiene que ofrecer esta pequeña ciudad, que me contaron que es súper interesante. Así que acompáñenme a explorar en este video la ciudad de Orvieto. Orvieto es un destino perfecto para una escapada de un día, ya que está a tan solo 1 hora y 30 minutos desde Roma. La aventura comienza subiendo el funicular desde el estacionamiento. Este sistema data del año 1888. Fue uno de los primeros en Italia y aún conserva su sistema de contrapeso hidráulico, funcionando con agua hasta el año 1970. Orvieto tiene una historia fascinante que se remonta a más de 3000 años. Fue fundada por los etruscos en el siglo VIII a.C. bajo el nombre de Belsna y se convirtió en una de sus ciudades más importantes. Situada bajo una imponente meseta de toba volcánica, su ubicación elevada ofrecía protección natural, convirtiéndola en una fortaleza. Durante la época romana, la ciudad cayó bajo el control de Roma, pero nunca perdió su esencia etrusca. En la Edad Media, Orvieto floreció como una ciudad libre, convirtiéndose en un importante centro religioso y comercial. Y en el siglo XIII, el Papa trasladó su residencia temporalmente aquí, lo que impulsó la construcción del icónico Duomo. Si están hambrientos, les recomiendo hacer una parada en Bottega Vera, un restaurante tradicional donde pedí un delicioso panino acompañado de un vino Orvieto clásico, el cual se produce desde tiempos etruscos. Caminando por las calles empedradas se llega al corazón de este pueblo medieval. En el centro del pueblo está una verdadera joya y la razón principal por la que yo estaba visitando este lugar, el Duomo. Aunque tristemente no pude entrar porque había un evento, su fachada habla por sí sola, con mosaicos dorados, esculturas que cuentan historias bíblicas y una majestuosidad que te deja sin palabras. La construcción de esta iglesia empezó en el año 1290 y se extendió por casi 3 siglos. Si ustedes tienen más suerte que yo, dentro del Duomo están los frescos de Luca Signorelli, que influyeron a Miguel Ángel para la pintura de la Capilla Sixtina. Ya que no pude entrar al Duomo, decidí improvisar y me uní a un tour por las cuevas etruscas por tan solo 8 euros. Estas cuevas, excavadas hace más de 2500 años, se usaban para almacenar agua como refugio durante la guerra y para criar palomas para el consumo, porque sí, en la zona de Umbria se consumen platillos a base de este animal. Orvieto cuenta con más de 1200 cuevas, túneles y cisternas, las cuales la mayoría están bajo manos privadas, ya que están bajo casas y negocios. ¿Se imaginan vivir en un lugar con su propia cueva histórica? Sería increíble. Antes de irme, me detuve a admirar el paisaje del Valle de Umbria. Orvieto es parte del movimiento Cita Slow, que promueve un estilo de vida más tranquilo y sostenible, y créanme, aquí se siente. Si tienen más tiempo, les recomiendo explorar algunos otros lugares que hacen Orvieto un destino aún más fascinante, como lo son el Museo Etrusco, el Pozo di San Patrizio, la Fortaleza de Albornoz y el Pozo de la Cava. Y bueno, ese fue el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y si vienen a Orvieto, te los aseguro que no se van a arrepentir. Recuerden darle like, suscribirse al canal. Y para más información, vean mi página web justandjourney.com. Nos vemos en la próxima. Por hoy, chao.